más temprano, Gonzalo, Flor y yo discutíamos sobre el tema de democratizar cada vez más el Estado. Y a propósito de la creación del Ministerio de la Mujer. Ahora vamos a hablar de algo no igual, pero parecido. Porque no es que la idea sea mala per se, pero es que antes de dar un paso como ese, tienes que haber resuelto la realidad actual. Y resulta que en la asamblea a alguien se le antojó presentar un proyecto de ley, que además fue aprobado, de pasar la escuela normal Juan Demóstenes Arosemena, como se le llamaba originalmente, pasarla a ser un instituto superior, no, pasar a ser Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena. Y el presidente Cortizo, en este caso, sí objetó la ley. Para ello está con nosotros Pedro Pablo Arosemena, asesor del despacho superior del Ministerio de Educación. Don Pedro Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Edwin. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos a la orden. No sé si entramos enseguida en materia. Sí, lo primero, conocer, porque me imagino que el presidente, como siempre ocurre, y además de manera responsable, cada vez que un presidente va a sancionar una ley o la va a objetar, la primera opinión que pide es la del ministerio correspondiente. En este caso, por tratarse de educación, le pidieron al Meduca con seguridad, le pidieron su opinión. O sea, ¿cuáles fueron los argumentos para haber objetado la norma? Bueno, empiezo por informar que la creación de la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena es uno de los planes de este gobierno, como igual fue la creación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, que ya fue creada, fue aprobada por el Ejecutivo y en estos momentos se encuentra en ejecución. Igualmente, existe la necesidad de crear una universidad pedagógica. Se ha estado conversando incluso con la honorable Marilyn Vallarino, que tenemos que reconocerle el esfuerzo que ha hecho en pro de la educación, de estar pendiente conjuntamente con nosotros en reuniones que hemos sostenido en Santiago, pero las reuniones que se dieron con el propósito de ver toda la necesidad de la creación de esa universidad. Nosotros hicimos el proyecto de ley de creación de la universidad, igual que se hizo lo de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la propuesta de crear una universidad le corresponde al Ejecutivo. La honorable diputada lo propuso. Nosotros conversamos con ella, le explicamos de que le reconocemos todo el deseo de querer mejorar la educación y todo lo que conlleva ello, pero en este caso lo que correspondía era que el Ministerio de Educación, como parte del Ejecutivo, debería ser el proponente. Pero entonces, ¿por qué, licenciado, en el caso de la diputada Marilyn Vallarino, que fue la proponente de la ley, o sea, en su exposición de motivos, ¿qué explicó ella? ¿Por qué hacer esta transformación? Ella se le explicó. Y ¿Qué explicó ella? A ella se le explicó que debería ser el proponente el Ministerio de Educación. No, me refiero a ella, en su exposición de motivos, ¿qué fue lo que dijo ella? ¿Por qué presentar un proyecto de ley de esta manera, de transformar la escuela en universidad, el instituto? Ella lo varió indicando de que iba a ser un proyecto de ley en el que derogaba o dejaba de funcionar el Instituto Pedagógico para convertirlo en universidad y de esa forma tratar de no violar el artículo 159, numeral 12. Sin embargo, de todas maneras, al crearse la universidad, ella está violando el artículo 159, numeral 12, que establece que el proponente debe ser el Ejecutivo.
Este proyecto de ley de la honorable Vallarino carece de una serie de requisitos que se necesitan para la creación de una universidad. Carece de la autonomía, entonces es inexequible y es inconstitucional porque como no tiene autonomía, atenta con el artículo 103 de la Constitución de la República de Panamá. Es inexequible, es inconstitucional porque atenta con el artículo 159, numeral 12 de la Constitución de la República de Panamá, que establece que el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Educación, son los que pueden proponer esta clase de proyectos de ley. Igualmente, dentro de la creación de una universidad, se tiene que regir por la Ley 52, que es la que crea las universidades oficiales. Y en su artículo 34, la Ley 52 establece, numeral 1, autonomía. Ese proyecto de la honorable Marilyn adolece de autonomía. Numeral 2 es estudio de factibilidad. No tiene un estudio de factibilidad. Entonces, también adolece de ese requisito. Y por supuesto, el tercer requisito, que es presupuesto. Por otro lado, al ella tratar de derogar o dejar sin efecto el Instituto Pedagógico Juan Demóstenes Arosemena, ella con eso deja sin desprotegido a los estudiantes que están en estos momentos estudiando en ese Instituto Pedagógico Juan Demóstenes Arosemena, porque ellos están estudiando mediante un convenio que existe entre la República de Panamá entre la Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación. Este convenio se firmó el 13 de julio del 2020 y finaliza, porque tiene una validez de 3 años, el 12 de diciembre del 2020. Es decir, los alumnos que están en ese instituto, de aprobarse el proyecto de ley y no haberse declarado inexequible, hubiesen estado en problemas porque quedaban en indefensión, puesto que si se abole o se deroga el instituto, entonces estos estudiantes quedarían desprotegidos. Entonces, esa es la situación que esos fueron los motivos por los cuales nosotros vemos que el Ejecutivo lo declaró inexequible o inconstitucional, porque atenta contra la Constitución directamente. Nosotros en el Ministerio de Educación sí tenemos un proyecto de ley que cumple con todos los requisitos de autonomía, cumple con el requisito del artículo 159, numeral 12, porque nosotros como Ministerio de Educación somos los proponentes de ese proyecto que ya está listo. Además de eso, nosotros cumplimos con ese el requisito que establece la Ley 52, artículo 34, en cuanto a la autonomía, al estudio de factibilidad y en cuanto a lo que se refiere al presupuesto. Sí, esas son las condiciones, las situaciones que vemos que se dieron en el proyecto 480, que reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Juan Demóstenes Arosemena. No entendí todavía cuál era el propósito de la diputada Marilyn. No, a ver, no. Yo sí lo tengo, ahora lo tengo más claro y me genera más reacciones por la respuesta que nos da nuestro invitado, Flores, el doctor Pedro Pablo Arosemena. Sí. Mire, la verdad, y no es que digo que hay que violar la ley, pero para mí, doctora Arosemena, es un tanto irrelevante si es iniciativa de un diputado individual o si es el Ejecutivo el que puede proponer la creación de una universidad. Entiendo por qué la Constitución y la ley dirá que es el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que planifica.
y el que desarrolla las políticas en materia de educación superior. Esa parte la entiendo. Pero reitero, desde el punto de vista práctico, me es un tanto irrelevante si es A o si es B el que lo propone. Pero yo decía en la introducción del tema que es que cómo tú vas a saltar a universidad si ni siquiera sabes si como instituto ha terminado de llenar las expectativas y si sabes, como lo sabe todo el país, que la Escuela Normal de Santiago como escuela, que era originalmente, desde hace un rato venía arrastrando una serie de deficiencias. Es igual como que usted me habla como un gran logro la Universidad de los Pueblos Indígenas. Me parece muy bien en el papel, pero en la práctica, usted y yo sabemos que el nivel académico que reciben los pueblos indígenas no tienen la suficiente base sólida como para crear ahora una universidad de los pueblos indígenas. O sea, no sé si me capta mi idea. Si yo no es que estoy en contra de una universidad especializada en materia de educación o de pedagogía, no estoy en contra de eso. Pero lo que no entiendo es cómo la vamos a crear si estamos conscientes que en el sistema educativo hay una serie de deficiencias que no hemos resuelto y queremos ya dar el brinco a un nivel universitario. Esa es la parte que no estoy entendiendo. Bueno, para la creación de esta Universidad Autónoma Pedagógica de Ciencias Pedagógicas Guandemótenes Arosemena, se ha estado haciendo la consulta a lo largo y ancho de la República de Panamá. Se han celebrado innumerables reuniones al respecto. Esa es una aspiración que tienen los docentes de crear una universidad pedagógica que llene esos requisitos que ellos añoran, y se está haciendo todo el esfuerzo para tratar de nosotros poder alcanzar esos logros que tendría una universidad de ese nivel, una universidad pedagógica. No, es que como aspiración, profesor como aspiración, por supuesto que está bien. Profesor, usted y yo sabemos, y podemos abrir las líneas de teléfono, que no es algo generalizado, pero que hay casos de maestras, de profesores que envían notas al padre de familia con errores ortográficos. Errores ortográficos. No estoy diciendo que son todos, cuidado, ¿eh? Pero que casos hay en el sector público y en el sector particular. ¿Y cómo vamos a dar el brinco a una universidad de pedagogía y de educación y no hemos resuelto, no hemos logrado resolver cosas tan básicas como en los viejos tiempos, en el tiempo suyo y en los tiempos míos, donde la maestra y el profesor cuando mandaba una nota al padre de familia era una pieza de redacción? Nada más para poner un ejemplo. ¿Que se puede resolver? Claro que sí, pero no lo hemos resuelto. Ok. Lo que sí tenemos que hacer énfasis es que este proyecto de la honorable Marilyn Ballarino, a pesar del reconocimiento que nosotros le hacemos a la honorable diputada, no llena los requisitos Sí, eso que está está claro. en discusión. Y por eso fue declarado inexequible y por lo tanto inconstitucional. Bueno, don Pedro Pablo Arosemena, gracias por compartirnos cómo fue el criterio y la elaboración que hicieron en el Ejecutivo. Por lo que usted nos explica, pues fundamentalmente porque riñe con lo que establece la Constitución, que es lo más importante. Así es. Riña con algo que diga la Constitución ya es suficiente para que haya sido objetado. Muchas gracias, don Pedro Pablo Arosemena. Hasta luego. ¿Cómo no, don Edwin y doña Flor? Gracias por todo. Gracias.